¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional de Raúl Sori. Por Dios, qué necesario es tratar de entender lo que está pasando en el mundo, cómo puede de alguna manera tener ramificaciones en otros países, incluyendo Chile. Bueno, vamos a conversar sobre esta guerra que inicia Donald Trump junto con Israel, sobre Irán, que a mí me ha impresionado, otras veces también ha pasado, pero me ha impresionado la cantidad de gente estadounidense en las redes sociales, en YouTube, en todas esas cosas, que de alguna manera coinciden en decir de que aquí la jugada que se trató de hacer Donald Trump en realidad no le va a salir, salvo que haya una hecatombe mayúscula, pero que no es tan sencillo llegar y amenazar a un país como Irán. ¿Por qué? Bueno, eso ya de entrada no pasó, porque el golpe decisivo, el golpe que debía liquidar a Irán, aunque militarmente resultó y lograron asesinar al ayatolá y a varios generales, el régimen demostró una solidez y una capacidad de subsistir que se está demostrando día a día. Pero hoy, en estos momentos, Fernando, tenemos la guerra física, los bombardeos, especialmente Israel, que sigue bombardeando duro y tupido Teherán, la capital, y distintas localidades, pero también tenemos una segunda fase que se ha ido agudizando, o no fase, sino que otro nivel de la guerra, y es la guerra de la narrativa. Y estamos en el medio de la guerra de la narrativa, en que Estados Unidos le entrega un documento a Irán que dice, esto es un documento de 15 puntos, básicamente donde le plantea rendición incondicional. Es decir, usted no llega a plantear el cambio de régimen, pero dice, ustedes tienen que renunciar para siempre a un programa nuclear, cosa que Irán ya había aceptado antes del inicio de la guerra. Con Obama yo creo que tuvieron una conversación sobre eso. Exactamente. Y bueno, el ataque fue el día sábado, el día lunes tenían que reunirse en Ginebra, y todo indica que Irán, desde hacía mucho, estaba dispuesto a no renunciar a la energía nuclear, nucleoeléctrica, pero sí a cualquier enriquecimiento de uranio. Estaba también dispuesto a entregar parte del uranio enriquecido que ya tenía. De manera que si ese fue el punto central por el cual se fue a la guerra, realmente este conflicto en su forma actual no tiene mucha justificación. Y el segundo punto es que Irán renuncia a su capacidad misilística de largo alcance, y tercero, que no va a apoyar a fuerzas antiestadounidenses, antioccidentales en los países vecinos, cosa que ha hecho en Líbano, con Hezbollah, con los Houthis y con distintas organizaciones en Irak. Tenía que comprometerse a terminar con esto que en algún momento se llamó, por parte de los iraníes, el eje de la resistencia. Bueno, terminar con eso. Y una serie de condiciones más, un petitorio o una exigencia de 15 puntos. E Irán responde con el suyo y dice, de ninguna manera, lo nuclear lo podemos discutir, pero el resto, de ninguna manera. Y es más, nosotros exigimos, para terminar el conflicto, indemnización por los daños que nos ha causado Estados Unidos. Y pone una serie de condiciones. Ahora, si uno puede pensar de que estos planteamientos son maximalistas, es decir, vamos a pedir, cada uno dice, Claro, pidamos lo mayor posible. Exacto, y después ya veremos, entremos a negociar, pero tú no vas a entrar a negociar pidiendo lo mínimo, porque sabes que vas a salir con menos que eso. Claro. O sea, es una típica negociación, en todo el mundo se hace así. Pero si tú miras dónde están en términos de las peticiones de ambos, esta guerra no tiene para cuándo terminar, y como lo hemos comentado en otras oportunidades, cada día que pasa favorece a Irán. Claro, están sufriendo pérdidas económicas y humanas importantes, pero están resistiendo. En cambio, para Estados Unidos e Israel, el costo de la guerra es descomunal, es decir, esta ofensiva es gravísima, digamos, en términos de peso económico,
pero también de peso político. Y sabemos que las guerras, el factor político es muchas veces más importante que el militar. Sí, eso es verdad. Y sobre el factor político, como te decía, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que dice esto solo tiene un destino de derrota. Y estoy hablando de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, de mucha gente estadounidense que plantea eso y lo asocian esta situación a varias variables. Una es, por ejemplo, de que, y tú lo has dicho varias veces, las guerras se ganan con gente que está en el territorio y Votan en el controla. terreno. Votan, claro, bueno, aparentemente hay bastante discrepancia también en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de mandar tropas para allá. Entonces, a ver, ¿cuánto Bueno, poder tiene Trump en eso? justamente tú tocas un punto álgido. Estados Unidos está mandando una cantidad indefinida de marines, se habla de 2.000, pueden ser más, y la idea es que, digamos, estos marines podrían ocupar una de las islas en el Golfo que tiene, digamos, sirve para la distribución del petróleo y el gas iraní, y ese sería el propósito. Pero del momento que tú despliegas fuerza, aunque sea en una isla, expone, es decir, las estadísticas de baja, una cosa es bombardear y bombardear desde altura y especialmente atacar a un país que no tiene, ha perdido su capacidad radárica, es decir, sus radares, toda su capacidad antiaérea está muy disminuida. Tienen misiles, pero estos misiles los pueden lanzar a blancos, pero no los protege a Irán. Bueno, en esas condiciones empieza a correr el taxímetro fatídico de las guerras, que son las bajas. Claro. Entonces, y eso, hay países que son más tolerantes a las muertes de sus nacionales que otros, y uno que es absolutamente intolerante. O sea, Estados Unidos tiene cero tolerancia a las muertes y a la captura de prisioneros. Es decir, esto se transforma en un tema de agitación política, pero de manera inmediata. Y en esta campaña, en que ha tenido relativamente muy pocas bajas, si para el despliegue aéreo que está haciendo, para el despliegue militar, uno podría esperar meramente por accidentes, ¿no? Ni siquiera por la resistencia iraní. Cualquier ejército que entra a hacer ejercicios militares corre riesgo. Es decir, tú estás usando munición viva, bueno, algo puede estallar, algo funcionó mal, eso puede pasar siempre. Ahora, hay ciertas cosas que probablemente a mucha gente, si que vieron esto en la noticia, le puede llamar la atención. Hubo un momento dado en que Estados Unidos, el propio Trump, le pide a Europa que sea su aliado, que se suma. Y empiezan los países que uno asociaría, digamos, básicamente como parte de las relaciones con Estados Unidos, empiezan a decir cada uno de ellos que no. Se lo pidió Francia, se lo pidió a España, a Inglaterra, y le dicen que no. Sobre todo con los ingleses tuvo la disputa porque quería usar bases aéreas para los bombarderos estratégicos, y los ingleses dijeron, bueno, solo para misiones defensivas, como si fuera posible distinguir con un bombardero. Si te va a llamar el capitán del avión y te... No, esto es una misión defensiva, así que voy a bombardear. Eso no existe. O sea, si tú permites que operen bombarderos desde tu territorio, estás participando o estás siendo cómplice, por así decirlo, de la operación. Bueno, y ¿para qué estamos con cosas? La gente que nos está mirando lo padece directamente. Empiezan a aparecer ya las consecuencias de esta guerra en todo el planeta y particularmente en Chile. Vas a mirar las colas. Sobre la forma, sobre la forma básica que es el petróleo. Y las bombas de bencina están llenas y los precios subieron. ¿Eso cuánto se puede aguantar? Bueno, eso sí, y sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuánto va a poder aguantar sin que esto se transforme en un tema central de política doméstica en Estados Unidos? Acaban de tener una elección menor en Florida, en el condado de Trump, y perdió. Y perdió con un porcentaje donde antes los republicanos habían ganado cómodamente, ahora perdió por un porcentaje significativo. Y esto
digamos, no tiene ninguna relevancia política en términos de los balances de fuerza en Estados Unidos, pero es una señal de alarma muy potente para los republicanos de que esta guerra es profundamente impopular y que está favoreciendo a sus adversarios. Sí, ahora vuelvo a Chile de alguna manera con un gobierno que está entrando. Esto, y que además tiene un signo opuesto al anterior y probablemente una cercanía teórica mucho más importante con Estados Unidos. ¿Qué tanto el propio Trump puede presionar a los distintos países de los cuales él es probablemente claro, un proveedor importantísimo? ¿Qué tanto puede presionar para que los países sudamericanos, algunos países europeos, etcétera, puedan armar una suerte de red que coincida con lo que quiere hacer Donald Trump? Bueno, eso lo está haciendo y ha hecho una conferencia en Estados Unidos, Escudo de Defensa, está de lleno en esa posición de movilizar a todos los aliados posibles y aquellos que no se suman, bueno, como a los británicos le dice, bueno, ya veremos, y incluso ha desechado a la OTAN. Sí, desechó a la OTAN. ¿Y cómo ves tú a Chile en eso con el nuevo presidente José Antonio Kast? Yo creo que para Kast, digamos, es desafortunado que justamente le haya tocado esta coyuntura, de la cual no tiene ninguna responsabilidad, pero que de alguna manera tiene que hacerle frente y entrar de mala manera un gobierno con esta subida del petróleo. Sí, pues exactamente, porque ¿para qué estamos con cosas? Mucha gente con este tipo de cosas no asocia el alza que puede significar exclusivamente a Estados Unidos, sino que a todos los que piensen más o menos ideológicamente igual y tiene un gobierno que es bastante amigui con Trump y por lo tanto ya vi una primera encuesta que ¡puf!, cayó la aprobación del presidente casi inmediatamente. Exacto, y es mala suerte. Sí, no es culpa de él, digamos, pero claro, cayó. Es como un terremoto. Claro. No tiene nada que ver contigo, pero si ocurre, tienes que pagar las consecuencias. Sí, bueno, ¿y esto es, tú dices, un equivalente a un terremoto o es algo que todavía tiene o podría tener, no sé, una faceta dialogante que se genere de alguna forma que no sea cuando se acaben las bombas? Bueno, están estos términos de negociación y ese es otro de la guerra de la narrativa. Estados Unidos dice que está negociando, Trump se ha golpeado el pecho y jactado de decir, bueno, aquí vienen los iraníes mansitos a negociar, e Irán dice, no, nosotros no estamos negociando nada. Por lo tanto, esta lucha de la narrativa, de uno que dice, esto está terminado, es decir, estamos realmente terminando los detalles, y otro que dice, esto no pasa nada. Claro, esto es falso total y absolutamente. Bueno, eso en la guerra, tú lo has dicho varias veces y se dice, la primera víctima de la guerra es la verdad. Porque, bueno, empiezan a haber muchas veces mentiras de todo tipo para tratar de alinear de alguna manera las fuerzas que están combatiendo dentro de una lógica que no parezca que están siendo conducidos a, qué sé yo, una olla de infierno. Sí, bueno, y como decía Churchill, la verdad es tan preciosa que hay que protegerla con guardaespaldas de mentira. Oye, y otra cosa que te quería preguntar sobre esto, a ver, yo te pregunto mucho sobre Chile y sobre Sudamérica, porque estamos aquí, pero los países que están más cerca de esto, incluyendo Europa, pero los países que están más cerca, a ver, ¿cómo notas tú que hay movimiento ahí, que hay conversaciones o que, bueno, se toman posiciones drásticas? Los más perjudicados son los países asiáticos. Filipinas es uno de los primeros que ha establecido restricciones de tráfico, también en Japón,
países que dependen en alto nivel de las importaciones. Por lo tanto, Asia es el continente más afectado y, bueno, aquellos que han tenido la visión de desarrollar energías renovables, como China, no digo que están a salvo de esta situación porque todo el mundo está perjudicado y nadie puede prescindir del petróleo. Tú puedes bajar los niveles de dependencia, pero nadie puede prescindir. Y China, digamos, con energías renovables como la solar, la eólica, ha logrado reemplazar un porcentaje significativo digamos, de uso de petróleo y la otra energía que se va a beneficiar absolutamente con esta circunstancia es la nuclear. Porque la nuclear además te ofrece, digamos, a diferencia de las energías renovables, que son excelentes y muy económicas, cosa que no es la nuclear nadie te la puede intervenir, salvo que tengas problemas para conseguir uranio, pero en general la energía nuclear funciona 24 horas sobre 24, llueva o no llueva. Por ejemplo, la hídrica depende de las condiciones atmosféricas, lo mismo que la eólica, también la solar. En cambio, la nuclear es Pero 100% convengamos una segura. cosa, la sola palabra nuclear, cuando tú la dices te lleva rápidamente a decir, oye, que esto lo hacemos en un contexto de guerra. Lo nuclear se asocia, claro, a un tipo de energía, pero también se asocia sobre todo a un tipo de arma. Bueno, justamente esta guerra contra Irán es por energía nuclear. E Irán partió con una central nucleoeléctrica y de allí se dijo está enriqueciendo uranio y lo pretenden destinar a un arma atómica, y todo esto partió con un programa nucleoeléctrico civil. De manera que tú pones ahí el dedo en la llaga y dices, ese es el problema. Cualquier país que tenga una capacidad nucleoeléctrica podría estar derivando, ahorrando uranio ¿Y para cuántos países enriquecerlo. tienen hoy día 8. capacidad? 8. Países que tienen armas nucleares. Sí. Declarados y confirmados 8. Y que han hecho pruebas y todo lo demás. Exacto. Porque una de las formas en que tú sabes que un país ya tiene de alguna manera un avance en términos de bombas nucleares es cuando tienen que probarlas. Exacto. Y bueno, digamos... Y eso se nota. No, claro. Es prácticamente imposible Esconderlo, claro. esconderlo. Hacerlo bajo tierra, no se puede. Se puede, pero hay sismo. Sí. Y Estados Unidos tiene y la Unión Rusia tiene capacidad, digamos, de detectar sismos, y cuando hay ciertos sismos provocados por detonaciones nucleares, inmediatamente lo investigan, de manera que lo pueden detectar. Por eso se han podido hacer estos acuerdos internacionales entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cuando decían no vamos a desarrollar más armas nucleares y no vamos a desarrollar nuevas, porque tenían método de detección. Estos acuerdos sobre temas nucleares valen 0 si tú no tienes método de verificación. Me impresionó viendo la lista de países con capacidad nuclear, a ver qué países tenían bombas a disposición. Me impresionó saber que Rusia tenía más que Estados Unidos. Sí, la verdad que también depende del tipo de bomba, los mecanismos de lanzamiento. La bomba en sí misma es importante, pero depende mucho de la capacidad de llevarlas al blanco. Es decir, por ejemplo, Rusia tiene unos bombarderos estratégicos bastante anticuados que son relativamente fáciles de detectar. Por lo tanto, el método más eficaz son los submarinos, que son indetectables. Es muy difícil detectar un submarino, esa es la gran gracia bélica del submarino, y son submarinos enormes que llevan una cantidad importante de misiles con cabezas nucleares. Y los otros son los silos bajo tierra, o también los rusos usan camiones que en las grandes zonas boscosas de Siberia se van desplazando y tú nunca sabes dónde están. Y los estadounidenses usaron los silos. Entonces, el truco que hace Estados Unidos tiene los silos, estos fosos profundos en que están los misiles, pero tienen ferrocarriles subterráneos, Sí, claro. y los van desplazando y tú no sabes
en qué boca, de qué silo están los cohetes. Por lo tanto, en un ataque, suponiendo que los rusos atacan, van a dar con algunos silos, pero siempre van a quedar otros que todavía tienen cohetes y eso... Oye, a propósito sobre tu libro. Ah, sí. El libro de Edgar Morin, este famoso politólogo, Sí. sociólogo francés, Lecciones de la Historia. Este es un libro... Sobre eso déjame preguntarte Sí. algo. Lecciones de la historia. ¿Qué tanto el mundo, sus gobernantes hoy leen, entienden, aprendieron los errores de los anteriores líderes en términos de lecciones de la historia? Fernando, todos somos selectivos en el conocimiento y aprendemos de las cosas lo que queremos aprender. Exacto. Lo que nos conviene. Dice. Exacto. Entonces, el que quiere justificar algo dice, no, pero la historia nos enseña, y el del frente, citando los mismos ejemplos, dice, no, pero nos enseña lo contrario. De manera que no hay una lección de la historia, todo depende de quién las interpreta, y lo hace según tu conveniencia. Y Morin, este libro a mí me hizo pensar, él ya ha pasado los 100 años, es un hombre pero muy de edad muy avanzada. Y esto es como su legado. Y está escrito con una sencillez exquisita. Él es un hombre de una cultura y de un conocimiento enciclopédico. Pero acá logra, no lo sé, pero me lo imagino, a un abuelo explicándole a un nieto cuáles son las lecciones de historia. Y en 16 lecciones, que son muy sucintas, muy concretas, él explica la sabiduría acumulada. Y, por ejemplo, incluyendo, por ejemplo, errores de apreciación, errores de cálculo, porque una de las cosas que hay que aprender de la historia no es solamente cuando ganaste, es por qué perdiste. Absolutamente, ambas cosas, pero yo te diría que el eje, digamos, filosófico del libro, él es un antideterminista. Ajá. Hay una escuela de interpretación histórica que es determinista. Dice, no, la historia marcha hacia un punto. Las cosas están... Bueno, la escuela marxista de pensamiento histórico es determinista. Es decir, el mundo camina gloriosamente hacia el socialismo. Morin dice, no camina para ninguna parte. Las cosas se pudieron haber dado así o de otra manera. Y da ejemplos muy concretos. Y hablando de marxismo, toma el tema de Rusia y dice, Lenin era un líder muy carismático que, digamos, contra la opinión de todos los coetáneos, dijo, vamos a hacer la revolución en Rusia. Y todos le decían, pero no, Marx dijo que la revolución tenía que ocurrir en los países capitalistas desarrollados. Allí es donde está el proletariado. Acá este es un país campesino, atrasado, cosa que efectivamente era. Bueno, y Lenin, de una manera u otra, convence a su partido, el bolchevique, y dan la revolución, se toman el poder, bueno... Y sabemos lo que pasó. Exacto. Y este es un ejemplo. Después él toma el ejemplo de Napoleón y de otros, y él pone un énfasis muy importante en los líderes. Es decir, líderes que a veces aparecen prácticamente de la nada, como Napoleón. Es decir, un oficial menor del ejército francés, un corso, que va ascendiendo y gracias a su genio, digamos, y a la capacidad de sintetizar experiencias, logra convertirse, prácticamente en el emperador de Europa. Y así sucesivamente él va dando... Es un libro muy sencillo, muy claro y queda en tus manos para siempre. Aquí, listo. Tengo lectura de día a la noche. Raúl Sor, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Igual, aquí. Chao. Y perdona el carraseo. No, muy bien. Bueno, a todos ustedes, muy buenas noches. Nos encontramos el lunes. Hasta luego.